En México, desde hace 4 años se les ha dado amnistía o perdón a personas que fueron procesadas o sentenciadas por delitos como aborto o, en otros casos, delitos contra la salud, en los que se acreditó que esas personas se encontraban en situación de extrema pobreza o en situación de extrema vulnerabilidad. Hoy hablaremos sobre la ley de amnistía a 4 años de su entrada en vigor. Vamos a hacer un balance con 2 expertos en esta materia. Soy Verónica González, quédate con nosotros porque aquí te defendemos. Y precisamente para conversar sobre el tema de hoy nos acompaña Gabriel Luna González, él es defensor público federal. Bienvenido. Gracias por la invitación. También está con nosotros Gerardo Martínez Ortega del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, Asociación Civil. Bienvenido, Gerardo. Muchas gracias. Pues para empezar, si les parece bien, abogado, haznos un breve contexto de qué se trata esta ley de amnistía, por qué era necesario, ¿no? ¿En qué momento fue expedida? Sí, surge a partir de la necesidad de justicia que reclaman algunos sectores de la población. El gobierno federal en 2020 hace un decreto en el que se publica en el Diario Oficial de la Federación y marca varios parámetros esenciales para salvaguardar derechos principalmente, ¿no? Grupos vulnerables como mujeres en reclusión, personas indígenas, personas que se encontraban en una situación de vulnerabilidad específica y que a través de esta ley se les permitía acceder a una libertad preliminar para efectos de poder ejercer sus derechos de manera adecuada. Y también creo que tenían como este requisito que no fueran como reincidentes, ¿no? Es sí, como una oportunidad que se les iba a dar a estas personas, sobre todo porque, y todavía hay, ¿no? Muchos casos de personas que están en prisión, ¿no? Y no necesariamente ya se les dictó una sentencia, ¿no? Exacto. Cuéntanos un poco, abogado, en tu experiencia, en lo que han visto en estos 4 años, ¿cuáles dirías que han sido los avances? Pues fíjate que pues lo que nosotros hemos visto es que a estos 4 años muchas cosas se han aclarado sobre cómo se tendría que aplicar la ley de amnistía. Se han visto, no como uno quisiera, pero por lo menos resultados palpables, es decir, muchas personas han podido obtener su libertad, han podido regresar con su familia, pero sobre todo, por ejemplo, la ley de amnistía prevé más bien una posibilidad de impugnar una decisión de la Comisión de Amnistía y como que no era claro como para dónde podía uno hacerse, pero a esos 4 años ya a través de los litigios que se han hecho nos han quedado claro varias cosas, pero sobre todo hemos visto que la amnistía es una posibilidad, además de que la persona pueda obtener su libertad. Nosotros decimos que es una forma de cómo se pueden reparar derechos humanos violados. ¿Por qué? ¿Por qué en específico como reparación de derechos? Porque nosotros decimos desde que la amnistía, al establecerse como un mecanismo para que la persona pueda obtener su libertad y al prever, en el caso de las personas indígenas, como una causal para la procedencia de amnistía, el que no hayan podido contar con intérprete y defensor con conocimiento de su lengua y cultura, el Estado implícitamente reconoce que hay varios casos que no pudo proveer de esas figuras, que es una obligación constitucional, y entonces al declararse procedente de la amnistía medianamente puede constituir una reparación a los derechos humanos violados. Porque en realidad estaban ahí y no se les había respetado su derecho tan importante de tener un intérprete, en el caso de las personas que pertenecen a grupos indígenas. Abogado, en el caso de la Defensoría Pública, ¿qué tipo de asuntos? Porque se habló, por ejemplo, de los casos de las mujeres, ¿no? En los temas de aborto, pero también en cuestión de los pueblos originarios. Exactamente. El instituto es conocido que representa a sentenciados o procesados que son investigados en el orden federal. Derivado de eso, pues se ha detectado a través de diferentes informes, recabar información y diagnósticos, que existen grupos de población pues vulnerable, ¿no? En el caso de las personas indígenas. Esto surgió con motivo de la puesta en marcha de la ley específica y que con ello derivó de la intervención del instituto, en donde se han generado pues conexiones a través de instituciones para efecto de salvaguardar los derechos de estas personas indígenas, ¿no? La principal intervención del instituto es la designación específica para el caso de que la persona
se le explica el contexto, la funcionalidad de la ley y posteriormente, si es su deseo, se presenta esta solicitud ante la Comisión de Amnistía y se substancia conforme a los parámetros que determina la ley, pero también es importante destacar la accesibilidad a un intérprete, a un traductor o incluso la designación de un defensor bilingüe que pueda, pues, de determinada manera explicar el contexto en un lenguaje llano, sin necesidad de tecnicismos, de cómo es que funciona esta ley y cómo opera esta ley. Y mencionas que es una solicitud, es decir, no es como un juicio o una demanda, ¿no? Es una solicitud que se hace ante la Secretaría de Gobernación. Se hace ante la Comisión de Amnistía, es una petición bastante como sencillo y basta con que la persona explique como los hechos y cuál es como el supuesto en la que encuadra su situación, y de ahí si tiene pruebas pues las ofrece, pero es básicamente sencillo, lo tiene que presentar ante la Comisión de Amnistía, y la Comisión de Amnistía pues tiene también la facultad de allegarse de pruebas, y eso con base en ello resuelves acerca de la procedencia o no de la amnistía. Y en caso de que le digan no calificas o no llenas los requisitos, ¿se puede presentar como algún recurso? Sí, hay medios de defensa legales que garantizan precisamente un debido proceso para las personas, en donde ellos pueden impugnar las determinaciones de la Comisión de Amnistía o en el caso del silencio, pues también acudir ante las instancias federales para reclamar por qué no se ha resuelto su petición. Y en esos casos, abogados, ¿las personas pueden hacerlo solos? O sea, quiero pensar que en el caso de alguna persona quizás que hable bien el español, que conozca un poco de leyes, ¿no? Porque en el caso de las personas, por ejemplo, que pertenecen a comunidades indígenas, pues en ocasiones justo por eso están ahí, ¿verdad? Sí, cuando se inicia la vigencia de esta ley, muchas organizaciones de la sociedad civil hicieron formatos prediseñados nada más para que estaban a disposición de la población, de tal manera que nada más se requisitaran, se rellenaran y se presentaran las solicitudes de amnistía, y con eso ya, ¿no?, iniciaban el trámite de amnistía. Sin embargo, ya cuando se trata propiamente de la impugnación de una acción o una omisión de la Comisión de Amnistía, me parece a mí que ya son cuestiones técnicas en las que necesariamente necesitan del acompañamiento jurídico, y ahí se abren dos vertientes, es decir, el acompañamiento por parte de instituciones públicas como lo es la Defensoría Pública Federal, y por parte de organizaciones, que es como también lo que nosotros hacemos, acompañamos, y en alguna parte del camino nos encontramos, pero lo importante es de que las personas puedan tener este acompañamiento, porque además es un derecho de ellas. Claro, vamos a hacer una pausa y de regreso vamos profundizando en esta parte y cómo también van de la mano, ¿no?, trabajando la sociedad civil organizada con la Defensoría Pública Federal. Vamos a la pausa, regresamos. ¿Fuiste detenido de manera arbitraria o estás acusado de cometer un acto que es contra la ley? Tienes derechos y nosotros podemos representarte. Acércate a los servicios gratuitos del Instituto Federal de Defensoría Pública. Te defendemos en cualquiera de las etapas del sistema de justicia penal acusatorio, es decir, desde el momento de la detención hasta la ejecución de la sentencia. Si fuiste procesado en el sistema penal tradicional, también hacemos valer tus derechos. Las y los defensores públicos federales protegemos tus derechos ante agencias del Ministerio Público y centros de justicia penal en todo el país. Llama a Defensatel 822 42 42 6. De la mano del Instituto Federal de Defensoría Pública, haz valer tus derechos. Ya estamos de regreso conversando sobre la ley de amnistía. Ya nos explicaban por qué era importante contar con este mecanismo, por qué se estaban violando los derechos de las personas. En particular, hablábamos de las personas que pertenecen a comunidades indígenas. Explícanos un poco, en tu experiencia, abogado, ¿qué situaciones vive una persona indígena que está en prisión? Ya, pues si nosotros revisáramos todos los casos de personas indígenas que están privadas de su libertad, vamos a encontrar que la mayoría le faltó alguna figura procesal, es decir,
o no tuvo intérprete o no tuvo defensor. Y entonces, por ejemplo, la Constitución prevé que deben tener ambas figuras. En algún momento de la historia, la Corte Mexicana dijo que nada más con la presencia del intérprete. Pero la ley de amnistía retoma las dos figuras. Entonces, con base a ello, si revisáramos todos los asuntos, vamos a encontrar que en todos los asuntos donde están personas involucradas, se reúnen los requisitos para que se declare procedente la amnistía. ¿Cuál es el detalle? Pues bueno, que no todos los casos pasan por el filtro, pues, ¿no?, de la comisión, porque incluso la misma ley tiene causales en donde la amnistía no procede. Y ante esa situación, lo que nosotros decimos desde el CPD es de que, bueno, ¿por qué esa limitante? ¿Por qué esa restricción? ¿O por qué esa aparente contradicción en la misma ley? Porque, por una parte, nosotros decimos, abre la puerta e inmediatamente la cierra. Y ahí decimos que... ¿En qué asuntos? Es que la ley de amnistía dice que cuando se trata de personas indígenas, dice en todos los asuntos, es decir, en todos los casos, no hace distinción. Y en el siguiente artículo de la ley de amnistía dice, pero no procede en tales. Entonces, viene una lista larga de... ¿Cómo cuáles? De los que sean de prisión preventiva oficiosa, etcétera, ¿no? Que pueden ser la gran mayoría, ¿no? Y ya como dices, les abre, pero... les cierra la puerta. Entonces, lo que nosotros decimos es de que, bueno, y ahí es un pendiente, porque nosotros decimos de que los jueces que conocen de las omisiones o acciones de la Comisión de Amnistía tendrían que entrarle a una interpretación de esas normas, de esos preceptos, para ver cómo queda la situación de una persona indígena, porque me parece que la naturaleza del delito no es motivo como para negarle el beneficio de la amnistía, pero la mayoría de las personas indígenas están eventualmente en una situación de que pueden ser beneficiadas de amnistía. Por esta ley. ¿Qué asuntos ha llevado la Defensoría? Pues en la trayectoria del instituto, en los 25 años que lleva funcionando, es la primera vez que interviene ante una ley de este tipo, a pesar de que ya existieron 3 previas, ¿no? La estadística del año pasado se cerró con aproximadamente 800 solicitudes presentadas ante la comisión y se obtuvieron alrededor de 220 libertades. Digo, es un número menor en contraste con el número total de peticiones presentadas, pero atendemos a los supuestos que nos comentaba el abogado. Improcedencias, no nos encontramos en los supuestos que establece la norma, entonces ello pues impide que las personas puedan generar una libertad a través de este beneficio, que es para garantizar sus derechos, y también otro tipo de asuntos en los que se puede intervenir por parte del instituto son de aquellos que deriven del orden federal nada más. ¿Cuáles podrían ser esos? Portaciones de arma de fuego. Bueno, portaciones de arma de fuego no, porque no está en el catálogo, pero delitos contra la salud, que es el que vemos casi diario, sí lo vamos a encontrar muy recurrente en las solicitudes. Y algunos otros supuestos que se comentaban conforme a la ley de amnistía, que no implique una restricción de plano, sino que pueda ser sujeto de interpretación y tanto la comisión como el juez de ejecución pudieran considerarla para otorgar. Ahí en el caso de las personas que pertenecen a pueblos originarios, me queda muy claro esta parte, como nos mencionabas, si no tuvieron intérprete, si no tuvieron defensor, eso los acerca mucho a que les den esta amnistía. Pero en el caso de otras personas, ¿qué situaciones, no? Mencionaba yo al inicio que dice la ley, como cómo se demuestra que estaban en extrema vulnerabilidad. Bueno, para ello hacemos uso de estudios socioeconómicos, del cual se advierte la situación actual en la que se encuentra la persona en reclusión y la situación previa, cuáles eran sus condiciones de vida, su entorno social, y también apoyamos con estudios de antropología social para ver el contexto no solamente particular de la persona, sino el entorno social que nos permita delimitar la situación de vulnerabilidad de una persona en extrema pobreza, por ejemplo. O en el caso de las mujeres en reclusión, el aplicar la perspectiva de género en estos asuntos, porque en muchas ocasiones son orilladas por el marido, el esposo, la pareja, o por grupos criminales que pues prácticamente las obligan a realizar una conducta delictiva, y es por eso que caen en reclusión. Desde su trinchera, desde el centro, ¿qué es lo que ustedes hacen? ¿Cómo van acompañando? Pues ahora que lo decían, lo decía el abogado Gabriel, una persona indígena no solamente puede estar en esos supuestos que ya decíamos, es decir, que le falta intérprete y defensor, sino que también puede estar en esa situación de extrema pobreza, extrema vulnerabilidad, y estar sujeta a un procedimiento penal. Entonces, lo que nosotros hacemos, y tenemos un caso en particular en Oaxaca, es primero acompañar los procesos de las solicitudes de amnistía y con las impugnaciones respectivas.
Tenemos un asunto en donde se logró la libertad y ahí es donde digo que de repente nos encontramos con la Defensoría Pública Federal, porque es un asunto que nosotros iniciamos, después la retomó la Defensoría, se logró la libertad y una vez que logró la libertad nosotros le dimos acompañamiento para esta cuestión. ¿Cuál era la situación? Platícanos un poco. La situación es de una mujer que fue engañada para llevar un paquete con la promesa de un pago de 5,000 pesos que nunca le pagaron, y en un retén revisan lo que llevaba y resultó ser marihuana. Eran 3 personas y ella fue la única procesada. Es de origen humilde y entonces vio en esta oferta pues una posibilidad de apoyarse económicamente y cometió el hecho. Y ella fue beneficiada por amnistía, obtuvo su libertad, y el problema que se presentó fue después, ¿y ahora qué pasa? ¿Cómo regresa a su comunidad? ¿Cómo se incorpora con su familia, con su comunidad? Y entonces en esa parte, que es una ausencia, que es un pendiente también para las instituciones del Estado, en esa parte es donde el CPDEC está acompañando a través de diversos proyectos, diversos mecanismos para que ella pueda como pues volver a integrarse, porque estuvo separada de su familia por casi 2 años. Y entonces, pero ese es un ejemplo de cómo el CPDEC también interviene en esta otra parte que es obligación de las instituciones, claro. Pero bueno, la parte de la sociedad civil tiene una especie de corresponsabilidad y es lo que nosotros andamos haciendo. Vamos a hacer una pausa y de regreso abundamos un poco más en eso, porque si bien la sociedad civil organizada está, digamos, entrando como al quite y haciendo esa parte, al final sí sigue siendo una obligación del Estado y no puede olvidarse, ¿no? Ya claro. Te dejé en libertad, pero ¿qué pasa con todo lo que me afectaron? Claro. ¿No? Vamos a la pausa y regresamos, no se vayan. Te están cobrando más electricidad de la que consumes. Te despidieron de tu empleo sin justificación. Fuiste víctima de un delito o vives un conflicto familiar. Aquí te ayudamos. En el Instituto Federal de Defensoría Pública brindamos orientación y asesoría jurídica gratuita acerca de nuestros profesionales especializados en atención a personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres, hablantes de lengua indígena, niñas, niños y adolescentes, migrantes, jóvenes en conflicto con la ley e integrantes de la diversidad sexual. Búscanos. Tenemos oficinas en todo el país. Llama a Defensatel 822-42-42-6. Respondemos los 365 días del año. Aquí te defendemos. Ya estamos en la parte final del programa de hoy y qué bueno que nos acompañan en este balance, ¿no? A 4 años de la entrada en vigor de la ley de amnistía, y comentaban al inicio, uno de los grandes avances pues es justamente la emisión de esta ley. ¿Cuáles dirían ustedes que son los grandes pendientes? Yo creo que ya tenemos la ley y es un gran avance, pero sin embargo creo que podemos hacerlo mayormente operativo, más ágil, más sencillo, de tal manera que las personas que presentan sus solicitudes reciban una respuesta con independencia del sentido, reciban una respuesta pronta. Creo yo también que la comisión debe ser más sensible a los procedimientos, a las solicitudes, porque nosotros tenemos registro de situaciones en donde la Comisión de Amnistía exigía la acreditación de la calidad de indígena de determinadas personas, cuanto que uno dice, bueno, pues ya está el criterio de la autoadscripción y con eso sería suficiente, pero siguen habiendo ese tipo de situaciones en la comisión, pero creo yo que lo que ha hecho la Comisión de Amnistía sirve como para también estar pensando qué de bueno tiene la comisión que se pueden replicar en las demás entidades a propósito del inicio de leyes locales de amnistía, pero me parece que puede hacerse mayormente operativa la ley. ¿Ahí a qué atribuyen ustedes esta situación? ¿A capacitación del personal? O sea, como que no son tan sensibles, o quizás también a las cargas de trabajo. Pues ahí aplican los 2 factores. El principal, pues la capacitación en materia de derechos humanos, que es primordial para todo servidor público y para todo abogado litigante que se encarga de la defensa de las personas en reclusión. Y el otro apartado, que es la sobrecantidad de solicitudes que se presentan a la comisión, que pues sí, en muchos de los casos ya cuando se analiza a fondo vamos a encontrar que un porcentaje sí es procedente y otro no se ajusta a la norma. Y creo que uno de los grandes pendientes en la ley de amnistía es ampliar
la posibilidad de que tengan las personas para cumplir el fin por el cual se creó esta norma, que era la despresurización del sistema penitenciario. Entonces, para delitos no graves, obviamente, y de los que no estén previstos en el 19 constitucional, que eran los de prisión preventiva oficiosa que comentábamos. Entonces ahí de repente habría que poner pues el énfasis en la sensibilidad, ¿no? Mayor sensibilidad por parte de las autoridades que están revisando estas solicitudes. Exacto. Bueno, un poco ya para encaminarnos a las conclusiones de nuestra charla, me gustaría y que retomáramos un poco el trabajo importante que realizan ustedes, hacia dónde debemos ir. Ya mencionabas un poco los pendientes, pero ¿hacia dónde debemos ir como para que decía el abogado, ¿no? Para que se hagan efectivos estos objetivos de la ley de amnistía? Sí, yo creo que habría que apostarle al fortalecimiento de los trabajos que realiza la Comisión de Amnistía. Es decir, ya tenemos un mecanismo y habría que pensar en cómo puede funcionar de una manera mucho mejor, más eficiente, más ágil y demás. Y a eso hay que apostarle, y yo creo que también hay que apostarle a la formación en materia de derechos humanos de quienes operan ese tipo de solicitudes, y tratándose de personas indígenas, pues también que conozcan lo que es la perspectiva intercultural, que es muy importante para el tratamiento adecuado cuando atienden a personas indígenas. ¿Qué nos dirías desde la óptica de la Defensoría Pública? Pues ahí se han abordado varios temas. De hecho, la propia institución fomenta entre el personal que se encuentra dentro de la institución la capacitación constante en materia de derechos humanos, con el único fin, una defensa adecuada para las personas en reclusión, tratándose de grupos vulnerables o grupos específicos, como en el caso de las personas indígenas. En el caso de, me gustaría que nos compartieran rápidamente qué es lo que dicen, ¿no? Sus clientes, ¿no? ¿Qué es lo que dicen una persona que finalmente tiene este acceso a través de esta vía, ¿no? De este perdón que le da el Estado? ¿Cómo se van? ¿Cuál es su experiencia? ¿O qué les dicen? Pues primero de mucha alegría, o sea, es como algo inevitable porque se sentían muy abandonados, en el sentido de que, bueno, pues es que ya me agarraron, entonces ya no hay nada que hacer. Y entonces cuando llega esta ley, pues representa mucha esperanza para ellos. En el caso de una persona que acompañamos, incluso le da gracias a quienes la empujaron, pero básicamente ellos como que están muy satisfechos con haber obtenido su libertad, porque hay la sensación de que entonces se hizo justicia, se reconoció lo que desde un principio se sabía. ¿Qué era lo que se sabía desde un principio? Pues bueno, que ellos no habían cometido el delito, o que lo habían cometido pero bajo una causa justificada, y entonces es como, bueno, pues al fin... Como una nueva oportunidad. Así es, y al fin pues se hizo justicia con la obtención de su libertad, y entonces es de mucho agradecimiento. Y ustedes de seguro que también tienen sus experiencias. Y coincidimos con el abogado, hemos tenido resultados muy favorables, las personas se van contentas a su casa. Digo, al final de cuentas es una forma de reparación, como se comentaba al inicio, que hace el Estado por la violación a derechos que se cometen durante todo el proceso que llevan las personas en reclusión. Entonces siente que vamos bien en a 4 años de la entrada en vigor. Pues sí, hay pendientes, lo que decías, abogado, de no olvidarse, ¿no? Que el Estado no olvide que aún ya se les da esta amnistía y todavía sigue. Para las personas que estuvieron en este proceso, todavía sigue la historia. Sí, todavía hay un gran camino por adelante. Creo que con lo que se tiene es bueno, pero se puede mejorar. Entonces, pero en eso entramos todos a hacerlo que funcione como debe ser. Y ahí están los servicios de la Defensoría. Exactamente, a disposición de todos. Pues muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. También gracias a usted que nos sigue a través de la señal de Justicia TV. Los invito a que nos sigan a través de las redes sociales del Consejo de la Judicatura Federal y, por supuesto, como siempre, la invitación a que se quede en la señal de Justicia TV. Soy Verónica González. Hasta la próxima.